En este primer tramo de Sin Distancias nos acompañan los profesores del Departamento de Historia Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Miguel Martorell y Marisa González de Oleaga. Reflexionan sobre Memoria del Silencio, un experimento en torno a un campo de detención en la provincia de Buenos Aires. Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy con Marisa González de Oleaga, historiadora, también del Departamento de Historia Social. Marisa es historiadora, ha dedicado una parte sustancial de su carrera a la reflexión teórica sobre la historia. Es una de las personas que más sabe de este país sobre teoría de la historia y sobre lo que se ha escrito acerca del oficio de historiador. Recientemente ha coordinado 2 libros sobre la utopía, El hilo rojo, palabras y prácticas de la utopía en América Latina y en primera persona, testimonios desde la utopía. Y además, Marisa siempre ha ejercido su trabajo como historiadora con una clara vocación de antropóloga. A diferencia de la mayoría de los historiadores que trabajamos sobre gente muerta hace mucho tiempo, Marisa prefiere lidiar con el tiempo presente y bien trabajar con gente viva o investigar las secuelas que procesos históricos recientes han dejado sobre nuestra sociedad. Y precisamente ese es uno de los temas, es el tema que vamos a trabajar hoy. El título de este programa, Memoria del Silencio, suena a priori como un poco metafísico, ¿no? Yo creo que deberías explicar, Marisa, exactamente qué es el silencio. Bueno, hola a todos. El silencio es un campo clandestino de detención que funcionó en septiembre de 1979 en un paraje a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El paraje al que me refiero es el delta del río Paraná, que es un espacio muy, muy particular al que se puede acceder solamente por aire o por agua, por barco, porque son islas, es un delta vivo. Y ahí funcionó en septiembre del 79 este campo clandestino de detención, donde llevaron a los entonces prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el gran campo de concentración, uno de los más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, llevaron a los prisioneros a ese lugar ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que iba a supervisar las denuncias por la violación precisamente de los derechos humanos. Entonces, bueno, yo llego a ese lugar, al silencio, intentando buscar primero el lugar que no había sido encontrado y después intentando preguntar qué es lo que había pasado ahí. Ahora, Marisa, tú, fíjate, vienes de trabajar, y además, para el otro día sigues con ello, de trabajar sobre la utopía. ¿Cómo acabas en esto que es precisamente todo lo contrario? Es curioso cómo uno en realidad encuentra los temas de investigación. Yo siempre digo que más que encontrarlos uno, son los temas de investigación los que lo encuentran a uno, ¿no? Yo leí una novela de un escritor canario y en esa novela se señalaba que había existido este campo de concentración que se llamaba El Silencio. El delta del río Paraná había sido un lugar muy querido por mí en mi infancia, había sido un lugar donde pasaba vacaciones y donde tenía familiares que tenían una pequeña casita. Yo había decidido comprar un pequeño terreno y construir una cabaña muy cerca de donde funcionó el CCD, El Silencio. Entonces, cuando descubrí que ahí había funcionado este campo de concentración, decidí ir a buscarlo y a partir de ahí, sin saber muy bien ni para qué ni por qué, en principio yo no pensaba que iba a investigar, simplemente era la curiosidad infantil de saber qué había pasado ahí, lo que me lleva a ese lugar a fotografiarlo, a participar luego con las fotografías en el juicio de ESMA 3 y ahí después vino todo rodado y empecé a trabajar con los sobrevivientes, con los isleños, con los niños. Así empieza esta historia. Eso te iba a preguntar, porque efectivamente tú te planteas, porque de alguna manera tiene que ver con tu historia personal, con tu entorno. ¿Y cómo decides, cómo empiezas una investigación de este tipo? ¿Qué es lo primero? ¿Los supervivientes? Sí, lo primero es ir al lugar. Yo hay una cosa, Simon Schama habla del archivo de los pies. Yo tengo una necesidad de ver los lugares, ¿no? De estar en los lugares donde ocurrieron eso que me resulta una incógnita, ¿no? Entonces, bueno, lo primero fue intentar localizarlo, fue complicadísimo porque nadie sabía dónde quedaba,
preguntábamos y todo el mundo decía, bueno, no sé, me parece, hasta que llegamos al lugar. Y tuvimos la suerte, y digo llegamos en plural, porque fui con una persona que me llevaba en la lancha, con una vecina y con una amiga fotógrafa. Y cuando llegamos al lugar tuvimos la suerte de que la casa, porque esto es un predio muy grande, muchas hectáreas, que tiene 2 casas. Una casa grande donde estuvieron 40 prisioneros y una casa pequeña donde estuvieron otros 15 prisioneros en condiciones, en la casa pequeña, terribles. Y en la casa grande se dedicaban a hacer trabajo esclavo en la madera, cortando álamo para los militares. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que llegamos al lugar y no había cuidador, no estaba el cuidador, no había nadie, con lo cual pudimos entrar en cada una de las habitaciones de la casa grande. Y yo fotografié sin saber por qué ni para qué, fotografié cada uno de los lugares como si fuera una inmobiliaria. Yo veo las fotografías ahora y me llama la atención que no son ni fotografías artísticas, ni fotografías que uno pueda registrar o que diga, bueno, lo hice para esto, sino que yo fotografiaba sin saber, fotografiaba como si fuera una inmobiliaria, intentando recolectar cada lugar, el baño, la cocina. Cuando llego a Buenos Aires con esa fotografía me di cuenta que, bueno, que se puede hacer algo con eso, ¿no? Y es cuando empiezo a pensar que esa casa fantasmática, ese lugar donde pasaron cosas terribles, que ya sabía que habían pasado cosas terribles, podía constituir una investigación. Entonces intento localizar a la gente que había sobrevivido, que son muy pocos, del total habrán sobrevivido 25 personas. Entonces los localizo, les llevo las fotografías, ellos las presentan en el juicio, se considera una prueba del plan sistemático de exterminio y genocidio, y ahí empiezo a trabajar, esto estamos hablando, la primera vez que yo voy es el 2011 y estamos en el 2017, o sea que son muchos años de ir 2 veces por año al lugar, de trabajar con los sobrevivientes, de preguntarles, porque lo que a mí me interesaba era recopilar y recuperar y recrear relatos que no fueran heroicos ni relatos victimistas. No el relato típico de la víctima que no sabe por qué le pasó, ni tampoco el relato del héroe, sino relatos humanos. ¿Qué es lo que había pasado ahí? Que es lo realmente complejo y difícil. Pero fíjate que eso que has dicho a mí me parece absolutamente necesario. Los historiadores tenemos tenemos una clara capacidad para movernos por el tiempo, pero nos cuesta movernos por el espacio, mucho. Y es un problema luego a la hora de transmitir a nuestros lectores. Sí. Recrear el espacio en el que sucedieron estas cosas me parece absolutamente necesario. Pero bueno, tienes ya entonces la casa y empiezas a hablar con la gente que ha pasado por allí, que ha estado dentro. Empiezo a hablar con la gente intentando que ellos, de una manera muy particular, con una metodología que se va creando y sobre la marcha, porque yo no soy una periodista ni quiero serlo, y tampoco es una investigación estrictamente etnográfica, sino que hay una especie como de intercambio y de apelar a la memoria del otro, que no es fácil, porque uno no llega con un micrófono y le dice, cuénteme cómo lo torturaban usted en la casa. Uno no llega así, la gente no habla así. Entonces era sucesivas entrevistas. Hay gente a la que tengo horas y horas de entrevista, que la he visto 7, 10 veces, en los que se iba generando un vínculo y una relación de confianza, convocando a esa memoria que muchas veces ni siquiera ellos sabían que tenían esos recuerdos en algún lugar, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a contarme todo lo que pasó en ese espacio. Digo, lo espacial es fundamental aquí, porque estamos hablando de espacios concentracionarios, estamos hablando de espacios donde se tortura y se mata. Entonces, cambiar de espacio de la ESMA a este lugar abierto, en medio de una zona casi selvática. Bueno, yo quería también saber qué cosas habían pasado ahí, donde, digamos, las normas del campo de concentración de alguna manera se habían relajado. Bueno, es aquella cosa tan terrible que decía Imre Kertész, de que incluso en Auschwitz había puestas de sol. Totalmente. Es mucho más, tiene un más sentido ver la complejidad de Totalmente. esto. Pero bueno, mira, hablamos, la casa, el espacio, dentro, pero al mismo tiempo la casa está situada en un entorno. Sí. ¿Cómo vivía la gente del entorno a esto? Esa es la segunda, el segundo círculo que yo empecé a investigar. Una vez que terminé, por decirlo así, entre comillas, con los sobrevivientes que me contaron y su experiencia, porque en realidad son relatos de memoria, son relatos de la experiencia de lo que ellos habían vivido ahí. La pregunta es, bueno, algo tan atípico, ¿no?, como tener un campo de concentración, un lugar donde la gente está encapuchada, engrillada, maniatada, tirada en el suelo, donde hay simulacros de fusilamiento. ¿Cómo se vive eso en un entorno tan peculiar como el Delta, donde la gente vive
en casas que están separadas, distantes unas de otras, es un poblamiento disperso, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe lo que hace el vecino, donde además el río, los ríos, son como autopistas donde no hay tráfico, o sea, que pasa una lancha y todo el mundo saca la cabeza para ver quién va en la lancha, cómo lo habían vivido. Entonces lo primero que hago es ir a hablar con la gente que en ese momento vivía en los alrededores del campo, y me encuentro con una cerrazón total, nadie quiere hablar conmigo. Y además hay un dato que me parece muy significativo y es el lenguaje corporal. Cuando yo le pregunto a cada uno de ellos, al señor que trabajaba en el hospital, al vecino de al lado, al policía que vivía enfrente, ¿usted vio llegar a los detenidos desaparecidos, a los 50 y pico personas que llegaron al silencio? Todo el mundo miraba hacia abajo y me decía, no me acuerdo, pasó hace mucho tiempo, nadie sabe nada. Entonces, por casualidades me invitaron a una escuela. En el Río hay escuelas primarias, secundarias y técnicas, una escuela que está mucho más cerca que el silencio de mi casa. Me invitaron a hacer una especie de homenaje, y yo invité a sobrevivientes del campo y fuimos a hablar. Y en una escuela primaria fui a comer un asado que me invitaron y me dijeron, es que el martes van a ir a la otra escuela porque viene una señora de Europa, la señora de Europa era yo, a hablar sobre lo que pasó en el silencio. Y entonces, hablando con la directora, le dije, pues me gustaría también venir a hablar con los chicos. Bueno, sí, vení, ¿por qué no venís tal día? No sé qué, bueno. Y ahí fui. Y ahí me di cuenta que era muy probable que yo pudiera hacer participar a los chicos a partir del 10º grado, del 6º grado, o sea, chicos a partir de 10 años, porque los vi muy interesados con lo que yo les contaba. Yo les pregunté si querían trabajar conmigo en el proyecto de investigación y por supuesto todos me dijeron que sí. Entonces lo que hice fue repartir grabadoras, magnetofones chiquititos portátiles, y les dije que fueran a su casa y que al abuelo, al tío, preguntaran qué es lo que había pasado, no solamente en el silencio, sino en el Delta, cómo se había vivido la dictadura. Todo esto era un experimento porque no tenía ni idea de cómo iban a reaccionar. Podían haber reaccionado mandando una carta o yendo a ver a la directora diciendo qué hace esta señora, soliviantando. Aquí vienen los de fuera. Totalmente. Porque además, a pesar de que yo soy argentina, en el Delta yo vivo en España, obviamente, y soy medio española. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, un día llegué a mi casa y me encuentro en el muelle una de las grabadoras de uno de los chicos. Me pongo a escucharla y me quedé helada, porque era una entrevista que el crío le hacía a su padre, donde su padre empezaba a contar cómo él lo había experimentado y hacía un enunciado que me parecía definitivo. No decía, no sabemos lo que pasó con esta gente. O sea, no decía, no sé lo que pasó, no se sabe. Perdón, no era un impersonal, sino no sabemos. De repente, por primera vez, la gente del lugar la primera persona. Se había incorporado a no sabemos, no se sabe, sino no sabemos lo que pasó con la gente que estuvo en el silencio. Y a partir de ahí empecé a hacer una especie de ronda por las escuelas y me encontré con la receptividad de los chicos y cómo empezaba a romperse el silencio, ¿no? El silencio que era el nombre del campo de concentración. Cómo los padres estaban dispuestos a contarles a ellos lo que jamás me hubiesen contado a mí. Y ahí se cerraba, digamos, un tercer círculo, ¿no? Que era la transmisión de memoria. Eso que los padres no habían contado a sus hijos por salvaguardarlos del dolor, empezaba a comentarse ahora, y he visto cómo los chicos se enojaban con lo que había pasado, querían saber más. Bueno, y fue muy emocionante, ¿no? Bueno, además, yo creo que lo que estás contando tiene una aplicación no solamente local, sino además universal, porque tiene que ver con la necesidad de no restañar, pero sí de airear las heridas que están supurando en una sociedad para que puedan cicatrizar de la manera más razonable y más, ¿no? Porque no sé, esto de estar tapando permanentemente, si una infección uno la tapa, lo normal es que esa infección vaya más, ¿no? Es que el problema de los acontecimientos traumáticos, y esto es un acontecimiento traumático, en un campo de concentración enfrente de tu casa donde sabes que están torturando gente o que tienen gente prisionera, es un hecho traumático, es algo, lo traumático en el sentido de que rompe la cotidianidad y las expectativas. Si esto no se trabaja, si no se ponen palabras a eso que pasó, lo que se transmite es el miedo.
Y los chicos lo que me contaban es que sus padres les habían transmitido miedos, como por ejemplo miedo a la prefectura, miedo a la policía de islas, miedo a la armada, miedo a la autoridad. De no te metas, cuando los veas, caminá por otro lugar, nunca les preguntes nada. Claro, yo me pregunto hasta qué punto, si uno transmite un miedo sin palabras, un miedo que es casi gestual, eso no está contribuyendo a la mala calidad de la democracia. ¿Cómo se puede ser un buen ciudadano si uno tiene miedo a reclamar lo que le pertenece, que son sus derechos como ciudadano? Sí, yo creo que esa experiencia además la hemos tenido aquí en este país. Totalmente, Y seguimos todavía discutiendo sobre la guerra porque realmente no se terminó de sanear el problema como debía haberse hecho. Fíjate que te preguntaba yo cómo pegas el salto de la utopía a esto, que parece que está en la antítesis, pero yo creo que con esa idea que tienes tú de utopía que has planteado en tus otros libros, como esa capacidad de ir mejorando el entorno poco a poco, no de llegar a un imposible, sino de fijarse un horizonte que puede contribuir a mejorar el entorno en el que vivimos cada día, al final este trabajo sí va en esa dirección. Totalmente. Yo creo que la única manera, ante lo traumático no tenemos, ante lo que es inesperado, irrumpe de forma violenta en nuestras vidas, no tenemos, creo yo, más estrategia para contrarrestarlo, que es poner palabras a la ferocidad de la historia, que es poder relatar, contar lo que pasó y transmitir el miedo con palabras. Sí. Parece que es la única manera que tenemos de contrarrestar. Es absolutamente necesario. Fíjate que estabas contando lo de la gente que no sabía, la gente que los vecinos que no tal. Y yo me acordaba del campo de concentración de Mauthausen, que el pueblo está a 3 kilómetros del campo. Era completamente imposible que al pueblo no llegara el humo de los crematorios. Bueno, nadie sabía absolutamente nada. Nadie quería saber absolutamente nada. Porque además uno tiene la sensación de que si se implica, corre el riesgo de que al final... Y a veces la gente olvida, no sé si voluntariamente, pero olvida porque es que es la única manera de sobrevivir en primera instancia. Porque cargar con la idea de que uno no hizo nada, aun sabiendo que había gente que estaba sufriendo al lado, es algo complicado de manejar. Entonces la gente olvida. Yo lo vi en los sobrevivientes. Sí. La cantidad de cosas que habían olvidado y que pudimos recuperar a través de esta especie de vínculo que establecimos, de confianza, que ha sido realmente muy conmovedor y para mí un privilegio, ¿no? No, pero además la propia discusión sobre el pasado. Yo tampoco es que crea en esta cosa de que si no discutes sobre la historia luego se repite todo y tal, pero es evidente que reflexionar sobre procesos como este sí tiene una cierta capacidad preventiva. Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo en Europa del Este, en países como Hungría, que tiene un régimen ahora que sí semidictatorial, y tiene que ver con que no han tenido un momento para procesar, o no lo han hecho a fondo, quizás por la propia lógica del país en los últimos años, sobre su pasado, sobre su implicación, colaboración con el nazismo primero, luego con la ocupación soviética. Entonces tienen esta cosa de país invadido, que no tiene ninguna responsabilidad, que al final precisamente es necesario hablar sobre estos temas para ser conscientes de que uno en un momento dado incluso ha sido cómplice, ha mirado hacia otro sitio. Hasta eso que es duro, es absolutamente necesario asumirlo para que haya una cierta... no sé si la palabra higiene social es correcta, pero es gráfica, digamos que es gráfica, ¿no? Sí, me parece que es así, me parece que es la única estrategia con la que contamos, ¿no? Para poder hacer frente a esto, a estas cosas traumáticas que van a seguir pasando, que tienen que ver con la propia humanidad, ¿no? ¿Te has encontrado, por ejemplo, también con supervivientes que no quisieran hablar? Me he encontrado con más reticencia en el caso de las mujeres. Me he encontrado un par de casos de sobrevivientes que no quisieron hablar. Sí, hay un par de casos de personas que me dijeron que sí, no fueron a la cita, intenté volver no hay manera. Y en el caso de las mujeres, he conseguido hablar con 2 de las sobrevivientes, personas adorables, pero el caso de las mujeres es un capítulo aparte por el tema de la violencia sexual. En todos los campos la violencia sexual era un plus enorme, que tenía que ver con el género, ¿no? Entonces, contar ese tipo de cosas, revivir ese tipo de cosas. Yo tengo uno de los sobrevivientes, un buen amigo, alguien a quien aprecio muchísimo, me decía, de la picana uno sale, de las violaciones difícilmente. Y respecto al entorno,
¿Se sabe o tienes localizado o tienes alguna idea de gente que colaborara con la...? Sí, Claro. sí. Eso fue una información que trajeron los chicos. Ujú. Que los padres les contaron del caso de gente que había denunciado a otros vecinos, me escribían textos para que yo los pudiera recoger cuando volvía, o me grababan en el audio, o sea, archivos de audio, con nombre y apellido. O sea, Eso es una de las cosas más terribles de este tipo de investigaciones, porque la gente que ha trabajado en guerra civil, ahora ya la verdad es que cada vez quedan menos supervivientes, pero uno de los miedos será precisamente que todavía 30 años o 40 años después alguien te pudiera denunciar. claro, aquí estamos hablando del 79, claro. que sí que la mayoría de la gente está viva todavía, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me he encontrado con esas cosas. Sí, es tremendo cómo lidia uno con eso. Bueno, difícilmente, ¿no? Difícilmente. En realidad, como mi objetivo no es como mi investigación no es judicial, tiene Claro. mucho que ver también con eso, ¿no? O sea, hay mucha información sobre todo lo que pasó en la Argentina desde el punto de vista judicial. Pero claro, la lógica judicial, que es la lógica de la culpa, no es mi lógica, mi lógica es otra. Mi lógica, digamos, que es más poética en ese sentido, más de transmisión de este tipo de memoria. O sea, que fuera Juan Pérez o cualquier otra persona claro. el delator o el que ha traicionado, es una cuestión que le afecta a la comunidad, pero no necesariamente a mi trabajo. Ujú. O sea, me resulta desagradable que haya gente así, Sí. pero no es lo que yo busco. Digo, no, mi objetivo no es un objetivo que tenga que ver con la responsabilidad, tanto como con el intentar armar un relato que les permita a las generaciones que vienen a continuación hacerse cargo de eso que pasó y que ha sido transmitido, porque las cosas se transmiten queramos o no queramos, lo sepamos o no, el miedo se transmite. Sí. Entonces, que no sea un miedo sin palabras, sino que sea un miedo mediado por un relato. Eso me parece que es Otra la cosa clave que de debe mi ser muy trabajo. difícil, y creo que tiene que ver con lo que decías tú antes, es el tema de la confianza. ¿Cómo precisamente te acabas ganando la confianza de la gente? Tú que tienes esa situación en la que allí eres de aquí y aquí eres a veces de allí. Eso tiene ventajas y desventajas. Tiene la desventaja de qué querrá esta persona que viene de fuera. Además, en Argentina el tema de lo de afuera y lo de adentro es una cosa muy marcada, pero al mismo tiempo tiene también la ventaja, yo tengo una casa ahí, entonces soy como una especie de trickster, ¿no? De alguien Ya. que está como en el límite, está acá, con lo cual si se manda alguna o hace algo mal la podemos localizar, tiene su casa acá, pero al mismo tiempo vive fuera y además debe ser alguien importante porque viene muy seguido. Entonces, esas dos cosas jugaron a veces a favor, a veces en contra, ¿no? Reacciones violentas no has tenido, afortunadamente. No, he tenido Eso es. portazos, sí, decir no Sí. sé nada y no quiero hablar con usted, eso sí. En la gente de la isla. Es cuando me doy cuenta que por ese lado no voy, entonces empiezo a trabajar con los chicos y los chicos han sacado cosas realmente muy A interesantes. mí me parece que eso es precisamente lo más, quizás una de las cosas más interesantes de tu trabajo, ¿no? Porque, bueno, en fin, los adultos tienen su bagaje atrás, ¿no? Pero la reacción de los chicos es quizás lo que puede ser más esperanzador incluso, Totalmente, ¿no? totalmente. Eso es lo que yo cifro todas mis esperanzas en la transmisión de memoria. Sí, sí. Una transmisión de memoria que, ojo, que no es un adoctrinamiento, ¿eh? No, No claro. tiene nada que ver con contarles lo que yo creo, sino con... O sea, incluso el resultado de todo esto es imprevisible. Cada chico, dependiendo del contexto y de la familia, tendrá su propio relato. Pero el hecho de que busquen, pregunten, se interesen, abra un interrogante, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Me parece que eso ya garantiza que la transmisión está en marcha, ¿no? Y bueno, ¿y tu experiencia en Argentina sobre el tema de la memoria y tal? ¿Tú crees que tiene alguna aplicación posible al caso español, que tantas vueltas estamos dándole, al tema de la memoria de la guerra? ¿Qué relación en cuanto a esquemas, en cuanto a modelos de comportamiento puedes ver entre un caso y otro? Bueno, yo creo que en el caso de Argentina, en los últimos, vamos, en todos los gobiernos del matrimonio Kirchner, realmente la memoria... se ha hecho un culto a la memoria, se ha trabajado muchísimo el tema de la memoria, a veces mejor, otras veces no tan bien. Yo la crítica que hago, seguramente injusta en cierta medida, porque digo, se ha hecho lo que no se había hecho nunca, todo el tema de los juicios, pero creo que desde el Estado y desde el gobierno hay un uso partidista de la memoria, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Quiero decir que a mí me parece que los usos partidistas tienen una rentabilidad inmediata, pero en medio y largo plazo es nefasto. Me parece que intentar imponer un único relato sobre lo que pasó es una equivocación. Yo creo que
bueno, que hay que trabajar el tema de la memoria, y creo que en España habría que trabajar el tema de la memoria, pero no desde el adoctrinamiento, sino desde la posibilidad. No, aquí es probable que nos hayamos quedado bloqueados efectivamente en un cierto enfrentamiento, en una cuestión frentista que hace difícil racionalizar esto. Yo a veces incluso tengo la sensación, hasta en el debate historiográfico, de que la gente que trabaja sobre los años 30 seguro, ha asumido roles de... Se ha identificado. Se ha mimetizado, efectivamente, se ha identificado. Sí. Bueno, Marisa, pues, en fin, la verdad es que yo creo que ha sido muy clarificadora esta charla. No sé si quieres decir alguna cosa más para cerrar. No, agradecerte que me hayas acompañado y que hayamos estado charlando. Y nada, decir que me parece que los trabajos de la memoria son importantes para nuestro presente y para nuestro futuro. Me parece que son claves. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Marisa. Un trabajo en torno a la memoria histórica, como nos recordaba la profesora del Departamento de Historia Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Marisa González de Oleaga, entrevistada por el profesor del mismo departamento, Miguel Martorell. Memoria del silencio, un experimento en torno a un campo de detención en la provincia de Buenos Aires, es una investigación muy interesante en la que confluyen recuerdos personales de la autora, vivencias y un sinfín de sensaciones que ponen de relieve su experiencia como experta en teoría de la historia.